Página 1. La búsqueda de la certeza, por John Dewey, 1929. Un estudio de la relación entre el conocimiento y la acción. Reseña por Matthew Rose. 25 de diciembre de 2016. Uno de los filósofos estadounidenses más influyentes del siglo XX fue John Dewey. Dewey fue un defensor del pragmatismo y escribió numerosas obras sobre ética, lógica, metafísica, teoría política y epistemología. Además, impartió conferencias sobre temas políticos y sociales y fue reconocido por sus estudios sobre economía y educación. Su obra más famosa fue La búsqueda de la certeza, publicada por primera vez en 1929. En ella, explicó la idea de la ética pragmática y buscó aplicarla para explicar numerosas cuestiones filosóficas y morales. En La búsqueda de la certeza, John Dewey argumenta que la elección entre relativismo y objetividad es una falsa dicotomía. Dewey comienza su argumento comparando las creencias sobre valores y las creencias sobre la naturaleza. Concluye que las ideas sobre valores se encuentran en la misma posición que las creencias sobre la naturaleza antes de la revolución científica y señala que existe una desconfianza fundamental en la capacidad de las experiencias personales para determinar estándares reguladores y una apelación al concepto de valores eternos para asegurar la regulación de las creencias y acciones personales. Por lo tanto, Dewey argumenta que una división completa entre los métodos racionalistas y empíricos tiene la mayor relevancia en la forma en que se actúa sobre los pensamientos, tanto buenos como malos. Dewey analiza entonces cómo surgen las posturas éticas en la sociedad. Afirma que los valores moralmente correctos no se descubren ni surgen por razones arbitrarias. En cambio, el desarrollo de valores moralmente correctos es el resultado de interacciones continuas entre los individuos y sus entornos en todas las sociedades. John Dewey luego plantea la creencia de que todos los juicios sobre valores son decisiones sobre las condiciones y resultados de los objetos experimentados y que cualquier juicio sobre ellos debería servir para regular la formación de los deseos, afectos y disfrutes de un individuo. A través de esta declaración, Dewey está diciendo que todos los principios éticos se construyen a través de la indagación de operación seleccionada y dirigida por las personas y que la indagación es esencial en el desarrollo del bien. Este proceso también muestra que el gradualismo es esencial para la naturaleza humana y que toda investigación académica está sujeta a revisión e información inexacta. Dewey también afirma que la mayoría de los conflictos que son de importancia son esencialmente conflictos entre cosas que han sido satisfactorias o no en oposición a los conflictos entre el bien y el mal. John Dewey enfatiza la necesidad de eliminar la distinción entre el mundo material y el espiritual, y busca lograrlo mediante el método científico. Dewey utiliza el método científico por varias razones. Las dos primeras son que proporciona las respuestas más precisas y elimina las actitudes previamente subjetivas sobre cuestiones filosóficas. La última razón es que permitiría que todos los principios y creencias sobre el bien y los bienes se consideraran hipótesis legítimas. En lugar de ser rígidamente fijos, se tratarían como instrumentos intelectuales para ser probados y confirmados a través de las consecuencias de actuar en consecuencia. Los numerosos cambios que resultarían de la adopción del método científico pueden resumirse diciendo que colocaría los medios y el método en el mismo nivel de importancia que históricamente se reservaba solo para los fines. John Dewey concluye afirmando que la vida industrial de principios del siglo XX es un indicador legítimo de la separación existente entre medios y fines en la sociedad. La vida económica de un individuo preocupado por sus necesidades se basa en la de la naturaleza. Por ejemplo, las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas, pero son solo requisitos para una buena vida y no elementos fundamentales de dicha vida.
Por otro lado, la vida que viven los individuos está determinada principalmente por las circunstancias económicas. Por lo tanto, Dewey afirma que difícilmente podemos esperar que un sistema moral que ignora los sistemas económicos sea más que remoto y vacío en general. La vida industrial también se ve brutalizada por la falta de equiparación con el medio para la realización final de los valores culturales y sociales. Dewey afirma entonces que el hecho de que la vida económica se vea perjudicada al afirmar que es la única realidad social y utilizar el concepto de determinación materialista de las instituciones y la conducta social en todos los ámbitos no sorprende a la mayoría de los observadores. Reseña 2. La búsqueda de la certeza, John Dewey. The Quest for Certainty. A Study of the Relation of Knowledge and Action. Obra del filósofo americano John Dewey, nacido en 1859, publicada en Londres en 1929. El hombre vive en un mundo lleno de riesgos, y trata de asegurarse la tranquilidad, bien por medio de la acción o de la emoción religiosa que se produce gracias a ritos propiciatorios o mágicos. De la primera salen así las artes mecánicas y la ciencia de la naturaleza, pero tampoco las artes prácticas sujetas al riesgo del fracaso, nos dan la certeza. Por eso busca el hombre la certeza en lo universal, trascendente, eterno e inmutable, en el ser, noción en la que toman consistencia teórica las emociones rituales y religiosas. Pero el desenvolvimiento de las ciencias naturales aleja la certeza de la tradición metafísica del ser, haciendo nacer la idea de una ciencia práctica que dé al hombre un control progresivo sobre las fuerzas de la naturaleza. Quedan eliminados los abstractos universales, y queda la ciencia como interpretación de los hechos experimentales según categorías prácticas. Esta revolución positivista todavía no ha tocado a la ciencia del hombre y a la ciencia de la sociedad, a la ciencia del bien, la ética y la sociología, la cual permanece todavía en el dominio de las psicologías mitológicas y en el de las metafísico-leológicas. De este modo, ofrece la ética a las almas bellas un mundo al que evadirse, pero deja el mundo de la vida cotidiana abandonado a la anarquía de las pasiones, a la hipocresía y al cinismo. Es necesario llevar también la revolución científica al seno de la ética, es necesario fundar sobre bases empíricas una ciencia del hombre tal como es, y no tal como debiera ser, ciencia que le enseñe, mediante la pedagogía y la política, a mejorar las condiciones del ambiente en que se forma el hombre, y que haga por fin depender los destinos de éste del control inteligente sobre su propia naturaleza, de un modo semejante a como está en condiciones de hacerlo sobre la naturaleza del mundo exterior. La búsqueda de la certeza es una de las mejores obras de Dewey, obra rica de fines y de meritísimos análisis, segura en su orientación. En ella, el pragmatismo del autor se abre a un moderno y viril humanismo que desemboca en un acto de fe en los destinos del hombre guiado por la razón. Prólogo del traductor. Este libro recoge las conferencias que en 19.281.929 pronunció John Dewey en las famosas Gifford Lectures. Doblemente famosas, por los libros que han salido de ellas y por la cuidadosa selección que, entre eminentes, se hace para esa cátedra. Cuando en 1901 fue invitado el primer norteamericano, que era nada menos que William James, comenzó así sus lecciones: no es con poca inquietud que ocupo mi lugar detrás de este escritorio. Y se excusaba de su atrevimiento en estos términos: a nosotros los profesores norteamericanos nos parece natural escuchar mientras los europeos hablan. El hábito contrario, el de hablar mientras los europeos escuchan, no lo hemos adquirido todavía, y quien primero intenta la aventura tiene que excusarse de algún modo por un acto tan presuntuoso. Las excusas que presenta William James son por su The Varieties of Religious Experience, que en aquel momento fue un libro sensacional y que, en este momento, todavía tiene la significación actualísima de haber sido el primer intento de utilizar los estudios del subconsciente para salvar, comprendiéndolo psicológicamente,
la sustantividad del fenómeno religioso, en los momentos mismos en que Freud, que aparece citado en el libro, llevaba la comprensión del subconsciente por las aguas negras del Aqueronte. En 1928, John Dewey no tiene ya por qué excusarse, lo conocen los auditorios del mundo entero. Y, contraposición curiosa, no se va a ocupar de las actitudes psicológicas que supone la religión, sino de anunciar, en los términos de una auténtica revolución copernicana, una religión de intramundo, dedicada a inspirar y fomentar la piedad por las posibilidades realizables de lo actual. Una piedad natural más enérgica y proyectista que la que ya había predicado Alexander a los ingleses por la evolución emergente del universo. El título, La busca de la certeza, lleva como subtítulo, un estudio de la relación entre la teoría y la práctica. El subtítulo del libro de W. James era, un estudio de la naturaleza humana. También esta contraposición es curiosa y significativa, el acento, o el énfasis, como dicen los anglosajones, se ha trasladado de la naturaleza humana, en general, o en sus posibilidades religiosas, a la relación entre teoría y práctica, que es la manera que tiene de andar la naturaleza humana. El pragmatismo individualista de la voluntad de creer de William James es ahora el pragmatismo socialista de mejorar, en lo que cabe, el mundo. Pero entre 1901 y 1928 la palabra pragmatismo ha sido tan manosenda y tan peyorativamente empleada, en especial por aquellos filósofos europeos que no han querido saber nada de él, que ni una sola vez encontramos empleada esta palabra a todo el largo del libro de Dewey. Pero ya desde mucho antes la había rechazado, sustituyéndola por otra que tampoco es demasiado halagüeña para los oídos europeos, naturalismo. También aparece raras veces, si alguna, en estas conferencias, aunque con esta etiqueta ha cubierto Dewey una mercancía no menos espiritual que la evolución emergente que despertaba la piedad natural de Alexander por su nisus hacia la divinidad. Si en vez de naturalismo se lee inmanencia, ya no tienen por qué escandalizarse ningunos oídos, europeos o no. Claro que no habremos ganado en precisión, pero tampoco habremos perdido. ¿O es que el naturalismo de Dewey tiene algo que ver con el de Zola, por ejemplo? Y decimos el de Zola, no solo porque es el más responsable del escándalo auricular, sino porque sus fuentes filosóficas son el positivismo francés y, un poco más lejos, el empirismo inglés, que es de los que más se distancia, precisamente, el sedicente naturalismo de John Dewey. Alguna vez ha dicho el filósofo norteamericano que su doctrina es, propiamente, un humanismo liberal, y aunque esta denominación tampoco podría escogerse para definir esa doctrina, tiene esta más de humanismo liberal que lo que pueda tener de naturalista en la acepción corriente del vocablo. No solo por su impulso generoso e idealista, por su vocación profética, sino porque Dewey define la misión de la filosofía como aplicación extensiva e intensiva del método experimental del conocer, no a los valores secundarios de la práctica, a los que ha servido hasta ahora la técnica, sino a los valores superiores y liberales, los morales y estéticos. El nombre es, sin duda, lo que menos importa, siempre. Claro está, que no prejuzgue el entendimiento de la doctrina y la condene, así, de antemano a la incomprensión y a la condenación. Cuando John Dewey rechazó el nombre de pragmatismo y adoptó el de naturalismo, pensaba en el medio norteamericano. En este es donde primero se producen las interpretaciones del pragmatismo en los dos sentidos que más podían molestarle, en el de una filosofía prosaica del éxito y del pago al contado y en el de una filosofía fervorosa que encontraba en la utilidad para la vida las razones para creer. Contra lo primero se endereza toda su interpretación de la experiencia, del conocimiento, de la relación entre teoría y práctica y todo su afán de despertar en la conciencia de su pueblo pragmatizado el amor y la curiosidad por las posibilidades de una imaginación audaz, aunque no fantástica. Contra lo segundo está su temperamento templado a todos los rigores, para quien los consuelos vigorosos son ociosos,
y lucha su profunda religiosidad intramundana, que nada tiene que ver con el panteísmo. La elección del término naturalismo a Faute de Mieux se tiene que explicar, sin duda, por la especial tradición vocabularia norteamericana. Naturalismo debe de evocar en los oídos norteamericanos lo contrario de sobrenaturalismo religioso o filosófico sin ninguna cargazón peyorativa. En las gentes de fuera, que cuentan, sin embargo, con filosofías naturalistas nada materialistas, la de Alexander sería una de las más recientes y hermosas. El interés por la filosofía de Dewey ha resultado hipotecado por una obstinada realidad cuyo imperio superviviente tan enérgicamente denuncia a lo largo de su libro, la subestimación milenaria de lo práctico ante lo teórico, de lo real frente a lo ideal, de lo natural versus lo sobrenatural. Pretender remover este legamo geológico con la enseña del naturalismo parecía un trágala demasiado fuerte para los paladares académicos y también para los populares, academizados al respecto por las religiones desde hacía tantísimo tiempo. Si nos hemos detenido en estas digresiones denominativas no ha sido por ganas de divagar. El libro La búsqueda de la certeza pone una vez más en evidencia cuán útiles son esas mises au point con que las Gifford Lectures han obligado a veces a un filósofo, que en el libro sigue intrincado todavía en el laberinto personal de la creación, a encararse con un público ante el cual habrá de darse a entender íntegramente en una breve serie de conversaciones. Es verdad que la dificilísima obra de Whitehead, Process and Reality, corresponde también a la serie de las Gifford Lectures, 1929, pero ya había sido anticipada por Science and the Modern World, que corresponde a las Lowell Lectures, 1925, de Harvard. Pero el caso más destacado sería el de Gabriel Marcel, quien, después de insinuarse prolijamente a lo largo de los años de dos diarios metafísicos, produce su primera obra sistemática y compendiosa en esas lecturas, Research into the Essence of Spiritual Life. Por eso también esta búsqueda de la certeza sería acaso la mejor introducción a las tres grandes obras suyas que hemos publicado, porque las resume o porque las anuncia, es decir, porque las centra. Su comentario exige, por lo tanto, una somera referencia a todo el pensamiento de Weyano y por eso convenía preparar primero el camino aclarando un poco las denominaciones que pudieran desviarnos desde el principio. El último capítulo se encabeza con la revolución copernicana. Sería la verdadera revolución copernicana, a diferencia de la que pretendió haber realizado Kant. Este no habría hecho sino explicitar lo que ya se hallaba implícito en la tradición de siempre. Hasta él se pensaba que el objeto del conocimiento determinaba al sujeto cognoscente, con él, y a esto alude su revolución, este determina a aquel. Pero la tradición filosófica y científica era, precisamente, que la naturaleza estaba regida por el nous. Por la razón la revolución kantiana se limitaba a cambiar el autor de la racionalidad del universo, poniendo al hombre en el lugar de Dios. Pero hay algo más en esta revolución kantiana que Dewey nos señala y que, sin embargo, estaba inspirado por el mismo problema que a él le acucia, el de la relación entre la teoría y la práctica, y hasta por la misma primacía por la práctica por la que él tan resueltamente se resuelve. El conocimiento de la naturaleza que la ciencia alcanza no es más que fenoménico. De este factum arranca Kant para abrir el camino a la supremacía de lo práctico. Si entrega la racionalidad del mundo al hombre es para que éste, a su vez, se pueda entregar a Dios. Pero, como veremos, la solución de Dewey es realmente revolucionaria frente a la de Kant. Se puede ver muy bien cómo la primacía otorgada a lo práctico por Kant no implica una subversión del orden tradicional entre la actitud teórica y la práctica. En su ensayo sobre el dicho, esto puede estar bien en teoría, pero en la práctica no sirve. El historicismo Croce, Collingwood ha llegado por su camino propio a establecer también primacía de la práctica sobre la teoría. Pero en este camino, como en el de Dewey, encontramos los nombres de Hegel y Marx.
El factum que analiza Kant, para caracterizarlo, es la ciencia de Newton. Ahora bien, lo que Newton había puesto en la naturaleza, Kant lo coloca en la razón teórica, las formas de la intuición y las categorías del entendimiento. Al decir hipótesis non fingo quería dar a entender que no inventaba la existencia de los átomos de las unidades indivisibles de masa, pues los fenómenos mostraban siempre la presencia en los cuerpos de ciertas propiedades, las famosas cualidades primarias que no admitían variaciones de intención y, so pena de que la naturaleza se desmoronara, tenía que haber unos últimos reductos materiales para que, con sus propiedades reales, sirvieran de soporte a las leyes de la naturaleza. Si con Kant el legislador es el hombre y las leyes más que de la naturaleza son de la razón, sigue siendo verdad, sin embargo, que la ciencia nos revela un objeto eterno y necesario, lo que él llama la experiencia, que la ciencia o razón teórica va construyendo poco a poco, es un objeto ideal que, como tal, existe desde siempre. La ciencia crea la experiencia, pero la crea reproductoramente, ya que, al apegarse a las leyes inmutables de la sensibilidad y del entendimiento, no hace sino ordenar, con arreglo a una forma preestablecida, una materia dada, también una vez por todas. A pesar de la revolución kantiana, la mentalidad científica seguía creyendo expresa o tácitamente en la realidad de las cualidades primarias, y abandonando al reino de la subjetividad y de la ilusión toda la rica gama de las cualidades secundarias, toda la vestidura espléndida del universo. La ciencia seguía sin cobrar inconsciencia última de su método propio, el experimental. Hasta que la teoría de la relatividad restringida de Einstein y el experimento Michelson-Morley no impusieron la evidencia de la dependencia de la masa respecto a la velocidad, no se cayó en la cuenta de que los conceptos científicos no eran reproductores de la realidad verdadera de la naturaleza o de la experiencia, sino meras construcciones con eficacia operacional, indicaban las operaciones a realizar y las consecuencias de estas operaciones los convalidaban. El empirismo de muchos científicos y algunos filósofos, muy especialmente el de Hume, habían llamado la atención sobre el contrabando hipotético que encerraba el hipótesis non fingo de Newton, y Kant, despertado por Hume de su sueño dogmático, pero alarmado al mismo tiempo por la contingencia que volcaba sobre la naturaleza y sus leyes, hizo su revolución para colocar las cosas en su sitio, es decir, para asegurar la necesidad del conocimiento científico, pero, a la vez, al colocar su sede en la conciencia, poder librar a ésta de las mallas del determinismo. Dewey acumula citas de Einstein, Bridgman y Eddington para señalar cómo en la actualidad es cosa reconocida en general el carácter operacional de los conceptos científicos, tal como lo venía presumiendo el pragmatismo americano y la crítica de la ciencia de los franceses. Lo que Dewey añade es que siempre ha sido así, aunque los científicos no se hayan dado cuenta, pues se trata de la esencia misma del método experimental. Así se explica también el empeño que puso Bridgman en su The Logic of Modern Physics, 1927, en la definición del concepto operacional, para evitar en adelante la sorpresa desconcertante que produjo en la mayoría de los científicos la relatividad einsteiniana, ya no cabría llamarse a engaño. Esto, bien entendido, quiere decir que el conocimiento por antonomasia teórico, el científico, no es tal en el sentido tradicional y especular de la palabra, sino radicalmente práctico. El científico no es un espectador que mira al mundo desde fuera y que si interviene en él con el experimento es solo para obligarle a hablar, sino que esta intervención constituye una interacción dentro del mundo, que se diferencia de las otras por ser una interacción dirigida, deliberada, con la intención de cambiar una situación confusa e incierta en otra relativamente clara y resuelta. La verdad científica es instrumental, es la idea que, de un modo efectivo, lleva a cabo ese cambio en el mundo. Empieza la interacción con la observación, que, lejos de ser pasiva, trata selectivamente de circunscribir el problema o zona de incertidumbre de la situación, la cual sugiere la hipótesis, que, a su vez,
indica las operaciones, reales y simbólicas, que habrá que realizar para cambiarla en una situación resuelta. La hipótesis señala las condiciones de que depende la situación y apunta, consecuentemente, a las consecuencias de operar con ellas. Si sus previsiones se cumplen, queda convalidada y se convierte en conocimiento. Estas condiciones serían las que la generan y que, por lo mismo, podrían cambiarla. Como tales condiciones, son de carácter relacional, indican las conexiones que ciertos elementos de la situación incierta mantienen con otros elementos conocidos, y su mutua convertibilidad. Esta es la finalidad a que sirve la metrificación del objeto físico, y se desconoce este hecho cuando se toma ingenuamente esa reducción como la manifestación de las verdaderas propiedades reales, las cualidades primarias del objeto físico, y se duplica así la realidad, dando origen con ello a un problema insoluble. La realidad sigue siendo la de la experiencia directa, esa con que nos tropezamos como situación. En ella no hay cualidades primarias, sino secundarias, color, sabor, olor, etc., y otras todavía más importantes, sus cualidades afectivas, la atracción o la repulsión, el amor o el odio, la simpatía o la antipatía, el temor o la confianza, etc., que nos provocan las cosas y acaeceres de la experiencia diaria. Son las que Alexander y Santayana han bautizado de cualidades terciarias. Tendríamos así cualidades conceptuales, primarias, sensoriales secundarias y sentimentales terciarias. Las conceptuales no pueden ser, en modo alguno, rivales prepotentes que disputen la realidad a los objetos de la experiencia, pues no pasan de ser instrumentales, mientras que las otras, además de su posible uso instrumental, ofrecen un carácter final o consumatorio directo. Por esta vinculación operatoria de las hipótesis a situaciones reales, cuando se convierten en conocimiento por la corroboración operacional de sus consecuencias, este conocimiento no puede pretender más que un estatus de probabilidad. No se trata de un conocimiento absoluto, que nos hubiera revelado algún costado de una realidad existente desde siempre, sino del conocimiento que, por el momento, goza del grado máximo de asertibilidad garantizada. Para aclarar esta concepción práctica y activa del conocimiento científico convendría acaso referirse a las ideas expuestas por Dewey acerca de la experiencia y la naturaleza en el libro que lleva este nombre. Provisionalmente, tenemos que aceptar la argumentación que emplea Dewey para demostrar que la idea que él se hace de la naturaleza no es sino la decantación de los caracteres genéricos de la experiencia tal como se ponen al descubierto ante una actitud estrictamente científica, es decir, ante un empirismo experimental. Pero como hay muchos científicos que no poseen esa misma idea de la naturaleza, habrá que buscar también alguna otra fuente extracientífica de inspiración, sin que esto quiera decir que su idea no sea la más conforme a lo que sugiere la masa de conocimientos con asertibilidad garantizada de que disponemos hasta el día. En otra ocasión me he referido a la realidad natural norteamericana. Efectivamente, la frontera no es una realidad natural ni humana que haga pensar fácilmente en el universo como un cosmos. El hombre va imponiendo su orden voluntarioso y precario en medio mismo del caos. La naturaleza se revela más que como madre, como madrastra, llena de caprichos y de crueldades gratuitas. Si el hombre fronterizo es un calvinista, no le sorprenderá mucho el espectáculo. Su Dios, que es un Dios terrible y que, entre otras cosas terribles, ha hecho esta naturaleza caída con Adán, le ha escogido a él para que vaya ordenando el mundo con arreglo a su voluntad. Desvanecido el fundamento teológico, queda, sin embargo, un habitus que es bastante más que mental, porque se ha hecho carne y sangre. El libro comienza con esta frase: el hombre, que vive en un mundo donde reina el azar, se ve obligado a buscar la seguridad. El mundo se revela como fortuito y esto empuja al hombre a buscar a toda costa la seguridad, fabricando para ello alguna certeza, mágica, religiosa o filosófica.
El mundo no es una apacible morada con algunos oscuros desvanes olvidados, sino un drama, una historia, algo que se desarrolla individualmente, con todas las contingencias de lo individual. Cierto que hay en él ciertas recurrencias, ciertas repeticiones, ciertas conexiones entre los acaeceres. Este elemento repetitivo y estable es el que trata de captar la ciencia, pero sin hacerse ilusiones, sin pensar que, en modo alguno, el conocimiento científico sea coextensivo, actual o asintóticamente, con el universo. Lo asegurado, lo científico, no está más que probablemente asegurado, a medida que aumenta nuestro acervo de asertibilidades garantizadas. Pero, ¿qué significa este más ante el desenvolvimiento histórico, individual, del universo? ¿Acaso una aproximación asintótica? No, porque no es posible que nos acerquemos asintéticamente a una línea ondulante. Significa un colaborar con lo que en el mundo hay de bueno, poniéndonos activamente de su parte, incrementándolo, pero siempre en guardia. En guardia contra nuestras propias adquisiciones, que en el mundo se pueden enredar, como nos lo enseñan las sorpresas actuales de la técnica, en forma fatal para nosotros. No es que el hombre vivió en un mundo donde reinaba el azar, sino que sigue viviendo en él. Por eso se ve obligado a buscar la seguridad a través de la certeza. No vamos a detenernos a explicar cómo la buscó primero en la magia y en la religión, propiciando ritualmente las potencias que creía dueñas de su destino y, con un refinamiento ulterior, ganándose su amistad con el corazón, con la devoción interior. Tampoco hace falta detenerse en la explicación de los orígenes del gran descubrimiento griego, el conocimiento racional, espejo del universo. Pero sí hay que subrayar que la seguridad que en un mundo evanescente aporta la certeza de los objetos eternos de la razón arraigó en tal forma en la conciencia occidental, gracias al cristianismo, que sigue inspirando todavía la conducta superior del hombre. No era posible que las cosas cambiaran mientras no surgiera el método experimental de conocer. Pero si se trata de una condición necesaria no es, ni con mucho, suficiente. Hasta nuestros días la misma ciencia ha seguido apegada al esquema griego, creyendo que sus conocimientos eran revelación de una realidad preexistente, y en los terrenos donde no llegaba todavía la ciencia, el de las realidades humanas, la religión y los filósofos siguieron cultivando con fervor el mismo esquema. Los valores dignos de regular la conducta eran también propiedades de una realidad última o de un mundo ideal preexistente y fijo. La escisión entre teoría y práctica, lejos de aminorarse, se agrandó. El conocimiento experimental había agotado para sí un dominio relativamente seguro, y repercutió socialmente, gracias a la técnica, en el cambio paulatino de los intereses efectivos de la gente. Pero los hábitos mentales persistieron, todo el inmenso campo de la conducta más importante, la que no es precisamente técnica, quedó abandonado a la inspiración del momento o a una inspiración ideal y etérea en anacrónico desacuerdo con las condiciones nuevas. Una dualidad entre teoría y práctica que ni entre los griegos ni en la Edad Media llegó a dividir al hombre porque, en un caso, la sociedad se basaba en la asignación de las faenas menestrales y serviles a clases inferiores determinadas y, en el otro, porque la institución social más poderosa, la Iglesia, se cuidaba de que el negocio de la salvación fuera de verdad un negocio presente en todos los momentos de la vida hace que en la edad moderna éste viva, de hecho, escindido y que, luego de rendir su tributo verbal a los ideales, se entregue sin tino a las solicitaciones más triviales de la vida diaria. Sus intereses son cada vez más seculares y prácticos, mientras que sus ideales, los que debieran regular señorialmente su conducta, siguen siendo los de antes, pero sin su efectividad, es decir, que el hombre vive en una situación de hipocresía real que, al demorar indefinidamente su integración, no pocas veces cobra conciencia cínica de sí para entregarlo frenéticamente a la realidad más sórdida.
Los intentos de conciliación llevados a cabo desde los dos extremos, el tradicional y el moderno, el filosófico religioso y el científico, han fracasado, como no podían menos. El primero por la naturaleza de las cosas, los valores eternos no pueden ofrecer la seguridad de antes porque la ciencia, que ha proporcionado a los hombres la certeza máxima aunque relativa, les es siempre un antagonista en la conciencia crítica del hombre y, cuando ésta no funciona, la vida misma, tan diferente, desentona con esa seguridad. El segundo, porque, en virtud de la idea equivocada, supervivencia de la tradición académica, de que la ciencia nos pone en contacto con una realidad antecedente y fija, las ampliaciones que se han intentado de la seguridad científica, empirismo, positivismo, diversas formas de neorrealismo y neopositivismo padecen la confusión garrafal de asimilar la realidad de la experiencia humana al objeto científico, concebido como realidad preexistente. Ha llegado ya la hora de sacar las consecuencias de la conciencia operacional que la ciencia ha adquirido de sí misma. El objeto científico, como dijimos, no es una realidad que rivalice con la realidad de la experiencia directa. El objeto científico sirve instrumentalmente para hacer más seguros ciertos valores de la experiencia, la salud, por ejemplo, o el confort. Pero la ciencia no ha fecundado todavía nuestra vida más que en el terreno de los valores secundarios, en el campo tecnológico y de las artes menores. El gran salto, la revolución copernicana verdadera, consistirá en llevar su estilo, el método de conocimiento experimental, al terreno de los valores superiores, los que han de regular la convivencia humana en sus metas últimas de verdad, bondad y belleza. Hoy es posible acabar con la milenaria discriminación de la práctica y del cambio. Porque la ciencia, que se ocupa de las conexiones entre los cambios, es ella misma una actividad práctica, ya que conoce modificando la situación y al conocerla la transforma de incierta en cierta, de confusa en clara, de insegura en segura, proporcionando con su certeza relativa una seguridad real, al revés de los objetos eternos que, con su certeza absoluta, proporcionan una seguridad puramente mental. Claro que la aplicación del método experimental de conocer, que encuentra su prototipo en la física, no ha de ser en las ciencias sociales algo tan a mano como en aquella ni ha de exigir, necesariamente, la cuantificación. De lo que se trata es de abordar las situaciones humanas según lo reclame su complejidad incomparablemente mayor, sin reducciones improcedentes, pero sí con el mismo método fundamental, resolver una situación confusa e inestable en otra clara y relativamente estable mediante una observación selectiva que ciñe el problema, una hipótesis que formula las operaciones a ejecutar para resolverlo y las consecuencias de estas operaciones, que la corroborarán o no. No necesitamos preocuparnos de cómo encontrar los valores dignos de que luchemos por ellos científicamente. Los valores son dados directamente en la experiencia, pues son sus momentos de consumación. El azar o la experiencia de sentido común nos proporcionan en ocasiones momentos valiosos en la vida, que llamaríamos estéticos si no fueran dones gratuitos y precarios. Si, con un empirismo experimental, buscamos las posibilidades reales, tendremos los ideales concretos por los que luchar, aquellas ideas que nos asegurarán la mayor cantidad, calidad y novedad de valores. Decimos novedad porque no hay que olvidar que el conocimiento interviene en la realidad, transformándola. De este modo los fines, los valores y los medios, las verdades científicas formarán una unidad congruente. Ya no tendremos ideales etéreos, impolutos, y medios que no tienen de tales más que la referencia negativa de su fracaso, que nosotros encubrimos achacándole culpa a la precariedad del mundo o del hombre, a su materialidad, fugacidad y nulidad. Quien quiere de verdad los fines, debe querer los medios, y quien quiera los medios, debe conocerlos. Para terminar, voy a referirme a otro intento de integración de la naturaleza humana que se basa también en la ciencia y encontró asimismo su expresión en una de las Gifford Lectures, la de Whitehead,
con el título Science and the Modern World, 1927. Diríamos que, así como el intento de Dewey es metodológico, el de Whitehead es, más bien, sustantivo. No es el método, sino los resultados de la ciencia, los que le permiten unificar la experiencia humana, que aparecía escindida entre el mecanismo del mundo físico y la teleología del mundo moral. Para el evolucionismo emergente de Dewey, o, si se quiere, para su naturalismo, la naturaleza es teleológica, puesto que el hombre, que no hace sino prolongar la naturaleza y actualizar sus más elevadas posibilidades, es eminentemente teleológico, un ser que orienta su conducta con arreglo a fines propuestos. La inteligencia representa en la naturaleza la intervención deliberada en su curso, la prolongación dirigida de su historia. Para Whitehead, la naturaleza física, que había sido interpretada mecánicamente, con la protesta constante de los poetas románticos, hoy, se manifiesta como lo más parecido a lo orgánico. Ha desaparecido el concepto de sustancia para ser reemplazado por el de función, pero no una función meramente matemática, sino orgánica. Todo lo que existe ocupa su lugar en lo que Whitehead llama el orden de la naturaleza. Este orden se compone de entidades actuales organizadas u organizándose en sociedades. Toda cosa compleja realmente existente es una sociedad y Whitehead subraya que una sociedad es algo más que una serie de entidades a que se aplica un nombre genérico de clase, es decir, que implica algo más que la mera idea matemática de orden. Tenemos, pues, que el proceso de desustanciación que Jordan condensa en Breve Historia de la Microfísica con la frase de que el átomo no es más que una fórmula matemática, Whitehead lo interpreta considerando que esta fórmula es expresión de una sociedad atómica, de una función que es, más bien, una pauta musical. Dilthey, que también destaca la protesta constante de los poetas, ante la interpretación mecánica de la naturaleza que se parecería más a un poema que a una máquina, según la frase que Madame Staël recogió de los románticos alemanes, no pudo encontrar sugestiones favorables en la ciencia decimonónica y tuvo que contentarse con indicar que los conceptos de sustancia y causalidad los ha sacado el hombre de sí y luego los ha aplicado, previa adaptación, al mundo exterior, y por eso le resultan inaplicables cuando los retorna, otra vez, para sí. Coincidía además con Dewey en considerar esos conceptos científicos como hipótesis, atribuyendo también su empleo a la necesidad de fijar un orden sustantivo y causal en la naturaleza. Pero la coincidencia más importante con Dewey es la que encontramos entre lo que éste llama una experiencia y Dilthey vivencia. No hay más que leer lo que acerca de este concepto expone Dewey en El arte como experiencia para darse cuenta de la cercanía. La vida está llena de experiencias con una historia y calidad unitarias, es lo que se suele llamar una experiencia, y los alemanes Erlebnis, vivencia, y que Dewey describe en términos heraclitianos. Ofrece ya un carácter estético por su aspecto consumatorio, de éxtasis en movimiento, como las experiencias provocadas expresamente por el artista. Casi se diría que la ciencia toda, el método experimental de conocimiento, se halla religiosamente al servicio de una vida estética, entendida como plenitud de la vida, como su exaltación. No se puede ir más allá de la vida, como decía Dilthey, pero ésta tiene sus momentos de gozosa infinitud. Esto es inmanencia por todo lo alto y por todo lo bajo, es la metafásica de Dewey, quien reserva este nombre para la realidad experimentada, respecto a la cual todo el conocimiento no pasa de ser un mapa indicador, una serie de denotaciones, que tienen que cumplirse concretamente. Con tantos parecidos entre uno y otro, entre Dewey y Dilthey, por su inmanencia, por su empirismo amplísimo, Dewey prefiere entender la experiencia en términos históricos y no en términos fisiológicos, por el carácter denotativo de los conceptos, que no hacen sino apuntar a la experiencia o vivencia concreta que los corrobora. Hay, sin embargo, un sesgo distinto procedente de la tradición nacional.
La historia es la disciplina que manda en Dilthey y en Dewey, se diría que las ciencias de la naturaleza. Por eso la hermenéutica constituye la clave metodológica del uno y lo operacional la del otro. Su amplísimo concepto de la experiencia le ha permitido a Dewey realizar con éxito incursiones historicistas, sus explicaciones de la filosofía de Aristóteles y de otras muchas, de la regla de oro de San Pablo, etc., partiendo siempre de la necesidad de hacerse cargo de la experiencia actual, pero no creemos que el concepto de cualidades terciarias llene todo el ámbito que Dilthey ocupa con el de vivencia, que también se da siempre entretejida con el mundo. Su idea prospectiva del conocimiento, destinado instrumentalmente a resolver una situación actual incierta en otra futura cierta, difícilmente podrá aplicarse cuando se trate de conocer lo que acaeció en el pasado. Aunque la historia, como quiere Croce y también Dilthey, se haga desde el presente para el futuro, pretende dar con lo que fue en el pasado y, en tal caso, el conocimiento histórico no puede ser instrumental en el sentido definido por Dewey, aunque lo pueda ser en otro. Y creemos que este es un problema que tampoco los discípulos de Dewey han llegado a resolver satisfactoriamente. Página 15.